Cordial saludo, soy Wendy Joana Aguilar Ibargüen, estudiante de Administración de Empresas, y en este momento voy a hacer la presentación de las diferencias entre los contratos públicos y privados. Básicamente, la contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. Y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de negociación, condiciones y pago. Las partes del contrato público se dividen en tres partes: una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. Cuando hablamos de la etapa precontractual, básicamente nos estamos refiriendo es como al estudio de toda la documentación que se requiere para el contrato. Cuando hablamos de la etapa contractual, básicamente nos referimos pues al desarrollo del contrato, y cuando hablamos de la etapa postcontractual nos referimos al término o a la terminación del contrato o de los contratos. Cuando nos referimos al contrato privado, como ya había dicho antes, los contratos privados son mediante un documento, ¿cierto? Entonces este documento requiere de un título, el cuerpo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre y los anexos, pues donde se dispone todo lo referente al contrato. Tanto los contratos públicos como privados tienen principios. Los principios o algunos de los principios de la contratación pública son la transparencia, la economía, la previsibilidad, la valoración de costos ambientales, el principio de selección objetivas, entre otros. Y cuando nos referimos a la contratación privada, hablamos del principio de la autonomía, de la autoridad, principio de la obligatoriedad, de la sociabilidad, de la eficacia, etc. Tanto los contratos públicos como privados constan de unos tipos, una clasificación. Cuando nos referimos a la contratación pública, vemos contratos de obras públicas, contratos de concesión o de obras públicas, contratos de suministros, contratos de servicios, contratos mixtos. Y cuando nos referimos a la contratación privada, observamos contratos unilaterales, contratos bilaterales, gratuitos, conmutativos, entre otros. La aplicación del principio de igualdad e interés general y particular es un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes de un proceso de selección. Deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. El artículo 14 trae una cláusula general de la igualdad, con un mandato de no discriminación para razones específicas. Se prohíbe diferencia de trato si no existe justificación objetiva y razonable. Este principio en general ordena dar trato de igualdad a quienes se encuentran en la misma situación. Con esto doy fin a mi presentación. Muchas gracias.